con Dios. Entonces marque su Biblia en Hechos 5 del 17 al 42 y comencemos leyendo la palabra. El sumo sacerdote y todos los que estaban de su parte, es decir, los de la secta de los saduceos, reaccionaron llenos de celo y aprendieron a los apóstoles y los echaron a la cárcel del pueblo. Pero en la noche, un ángel del Señor llegó, abrió las puertas de la cárcel. Cuando ellos salieron, el ángel les dijo: vayan al templo y anuncien al pueblo todas las enseñanzas acerca de esta vida. Luego de oír esto, entraron en el templo por la mañana y se pusieron a enseñar. Mientras tanto, el sumo sacerdote y los que estaban de su parte se reunieron para convocar al concilio y a todos los ancianos del pueblo de Israel. Y al mismo tiempo mandaron traer de la cárcel a los apóstoles, pero como al llegar los alguaciles no los encontraron, regresaron y dijeron: cuando llegamos a la cárcel esta tenía todos los candados puestos y los guardias estaban afuera, frente a las puertas. Pero al abrir la cárcel, vimos que allá adentro no había nadie. Al oír esto, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes no lograron entender en qué pararía todo esto. Pero llegó otro y les dijo: escuchen, los hombres que ustedes metieron a la cárcel están ahora en el templo impartiendo enseñanzas al pueblo. Entonces, el jefe de la guardia se fue con los alguaciles y los aprendió, aunque sin violencia, porque temían que el pueblo los apedreara. Cuando los llevaron y los presentaron ante el concilio, el sumo sacerdote les dijo: ¿acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre? Ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús. Es el mismo que ustedes mataron y colgaron de un madero. Pero Dios, por su poder, lo ha exaltado y sentado a su derecha como príncipe y salvador, dando a Israel la oportunidad de arrepentirse y de que sean perdonados sus pecados. De esto somos testigos nosotros y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes lo obedecen. Al oír esto, ellos se enfurecieron tanto que querían matarlos. Entonces Gamaliel, un fariseo que era doctor de la ley y a quien todo el pueblo respetaba, se levantó ante el concilio y ordenó que sacaran por un momento a los apóstoles. Luego dijo: varones israelitas, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. Hace ya algún tiempo se levantó Teudas, quien se jactaba de ser alguien, y logró que se uniera a un grupo como uno de 400 hombres, pero lo mataron y todos los que lo seguían fueron dispersados y exterminados. Después, cuando se hizo el censo, se levantó Judas el Galileo y logró que muchos del pueblo lo siguieran. Pero también lo mataron y todos los que lo seguían fueron dispersados. Por eso les digo ahora, olvídense de estos hombres, déjenlos, porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Todos estuvieron de acuerdo con él, así que llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, les advirtieron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del concilio. Escuche bien esto. Los apóstoles salieron del concilio felices de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre. Y todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. Qué palabra más interesante y desafiante la que hemos leído en esta mañana. Y a mí me llama mucho la atención porque, digamos, es de los que fueron ya llevados al concilio y azotados estaba Pedro y Juan. Y me llama la atención porque, por ejemplo, Pedro anteriormente había tenido una situación donde había habido también una convocatoria así. Fue cuando aprendieron a Jesús y entonces, ¿qué es lo que hizo Pedro ahí? Fue huir, ¿verdad? Pero ahora negó. era otro Pedro. Ahora era otro Pedro. ¿Qué pasó valiente. con ese Pedro? Y es precisamente lo que quiero hacer mención. La palabra del Señor viene, Jesús se le aparece después de la resurrección y le delega una misión y obviamente el corazón de Pedro a partir de ahí fue otro totalmente, de tal manera de que Pedrito está dispuesto a ir a la cárcel, está dispuesto a ser azotado y yo quiero decir que quizás incluso hasta para morir. Ajá. Y era otra persona.
Pero Pues, eso fue a través de la palabra creo del que Señor. iban para morir, de verdad, cuando los aprenden, pero realmente vemos cómo el Espíritu Santo creo que habla a través de sus palabras, porque vemos lo que ellos dicen, lo dicen con mucha seguridad, con mucha certeza. Ujú. Y también creo que el Señor obra a través de, ¿verdad?, de las otras personas que intervienen y todo cambia. Pero vemos que a pesar de que los azotan y que les dicen que no lo vuelvan a hacer, salen y aquí en la palabra dice que al otro día estaban haciendo lo mismo otra vez. Y eso es cuando uno tiene la certeza de algo verdadero, cuando uno tiene la certeza total y ve, claro, Pedro era un hombre cambiado. ¿Por qué? Porque había tenido un encuentro muy cercano con Jesús. Así es, Pedro y Juan habían sido llevados también antes ante el concilio y les habían advertido, dejen de estar hablando así. Aquí en el inicio del capítulo se nos relata también que la gente en busca de un milagro aún quería estar sentada a la par donde pasaba su sombra. Era así lo poderoso del Espíritu Santo obrando milagros a través de la unción de estos hombres de Dios. Y es curioso, ¿verdad? Ustedes, porque los aprenden. Y los saduceos no creían en los ángeles, por supuesto. Los saduceos no creían en los ángeles. Sin embargo, Dios manda un ángel y los saca de la cárcel. Y después de este milagro, a lo largo de lo que leemos en la Biblia y también de los personajes que después fueron perseguidos, notamos que tal vez no vimos el milagro, tal vez, que como se dio en este caso. Sin embargo, Dios abre las puertas y ellos salen y al día siguiente, te estoy diciendo que era de noche, ellos ni esperaron mucho tiempo y ya estaban en el lugar más público de todo para poder seguir continuando a hablar. Solo te quiero decir algo, de verdad lo siento de parte de Dios para ti. Dios está dando un milagro, Dios te rescató de un matrimonio, Dios rescató de una enfermedad, Dios te rescató del trabajo financieramente, te rescató. Y puede ser que tú digas, ok, momento de tomar aire. No es cierto, no es momento de tomar aire, es momento de testificar y de decirle a todo lo que pasó, lo que sucedió. Y si Dios rescató tu matrimonio y si Dios rescató una relación en la familia, en lugar de quedarte disfrutando, Dios mío, qué lindo, es el momento, así como los apóstoles nos están inspirando esta mañana a decir, al día siguiente estaban testificando con toda su energía a los cuatro vientos, con toda su fuerza acerca de lo que Dios había hecho. Y yo no sé si les ha pasado, pero ¿verdad? A veces uno vive un milagro. Qué rico respira. Dios, me mandaste esta oportunidad y me mandaste el comprador de esto que estaba queriendo. Me mandaste la solución. Sí. Y uno dice, bueno, está bien, cada momento de relax. Tal vez no, tal vez no. Yo siento que cuando me pasan esas cosas, pues yo las cuento, Sí. ¿verdad? Se las cuento a todo el que me quiera escuchar, ¿verdad? Y creo que esa pasión tiene que estar dentro nuestro de no callar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y si no, tal vez te hace falta un encuentro como el que tuvo Pedro, ¿verdad? Un encuentro verdadero con Jesús donde vuelva a encender esa pasión nuevamente para que tú tengas esas ganas de contarle, hay tanta soledad, hay tanta desesperación y hay tanto vacío en nuestra sociedad que creo que necesitan de nuestras buenas nuevas. Y no tenemos que tener, generalmente el 99.9% de las veces que he compartido con alguien, nadie me ha dicho que no quiere escuchar lo que estoy contando, sino que al contrario, se empiezan a emocionarse, ¿verdad? A ilusionarse. No hay que tener miedo porque a veces uno dice, no, esta persona va a pensar que estoy loca o no sé si hablarle de esto, me va a decir que me vaya. No, créanme que no, tengan fe. Y sabes una cosa, tú decías algo, pero ¿y si no tengo el valor, no tengo las ganas, no tengo la emoción? Puedo pedirle al Espíritu Santo de Dios y decir, Dios mío, necesito de tu Espíritu Santo. Y aquí nos lo dice también, de esto somos testigos nosotros y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes lo obedecen. Le pedimos al Señor que nos llene de su Espíritu Santo. Exacto. Y lo obedecemos. Ahora, a mí me surge una pregunta, porque digamos, dice que estos apóstoles los azotan. Sí. Uno, lo estaban planeando matarlos y deciden no matarlos, pero los azotan y el pasaje es bien claro y dice que ellos salieron felices
de haber sufrido por la causa del nombre de Jesucristo. Y yo quiero preguntarles, basado en lo que hablábamos al inicio, ¿qué tipo de conversación con uno mismo debería de tener una persona como ellos? Que les dicen, si lo vuelven a hacer, los vamos a meter presos. Si lo vuelven a hacer, los vamos a matar. O sea, básicamente les habían condenado la vida. ¿Qué tipo de conversación tiene que tener uno, obviamente con el Señor, pero con uno mismo también, para levantarte y estar feliz a pesar de que estás sufriendo por la causa de Cristo? Y es que lo que vamos a ver el día de hoy es que justamente Esa voz tenemos una interna. conversación con nosotros mismos, y esa conversación interior se forma en buena medida por lo que nosotros escuchamos cuando éramos niños y si crecimos en un hogar de fe y nos decían, usted es valiente, usted es hijo de Dios, usted es seleccionado por Dios para hacer grandes cosas. Y si esto es lo que tenemos cuando crecemos, entonces seguramente esa voz interior va a estar repitiéndose con nosotros en un momento de dificultad. Sin embargo, no todos somos así, ¿verdad? En algún momento crecimos en un ambiente en el que se nos decían cosas feas o pudimos haber tenido algún mal maestro, un mal coach, un mal entrenador, y eso nos quedó en nuestra memoria. Sin embargo, como hijos de Dios nos renovamos nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios y decimos, sos campeón, vale la sangre de Cristo. Esta situación momentánea traerá un enorme peso de gloria. Vamos adelante, no sos solo el que pelea la batalla, Dios va contigo, Jesús pelea tu batalla. Y esa es la conversación que tenemos que tener con nosotros mismos. Sin embargo, ¿verdad? Es un tema de reeducarnos, ¿verdad? Reeducarnos. Entonces, cabalmente, como decís, ¿qué se dirían Pedro, Juan, los apóstoles en ese momentito, ¿verdad? ¿Qué se estarán diciendo, verdad? Tenemos una misión, Dios, Jesús nos dio todo, ¿verdad? Él dio todo por nosotros, nosotros valemos su sangre. Esta situación, tenemos una misión, ¿verdad? Pero mucho depende también de esa conversación que tenemos. Sí, esa fe, ¿verdad? Esa fe de no callar. No podés callar. No puedes callar porque querés contar a los demás para que los demás tengan esa chispa adentro y ese ánimo de seguir adelante, ¿verdad? Y eso nos lo da la fe. La fe es la que nos da esperanza todos los días, la que nos levanta, la que de las situaciones más difíciles, el saber que no estamos solos, sino que Dios está con nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de comunicarle a todo el mundo, porque esa es nuestra misión en la tierra. Yo sé que puede parecer que nuestra misión es sacar a nuestros hijos adelante, es llevar la empresa de aquí a acá, cumplir las metas cada mes, pero esa no es nuestra verdadera misión. Nuestra verdadera misión es hablar de nuestro Salvador. Entonces hay que recordarse de eso y hay que tener ese ánimo y cada día es un milagro. O sea, el hecho que hoy estemos despiertos es un milagro. Yo les quiero contar que mi primer casting que hice para hacer radio ya hace una buena cantidad de años, el productor me recibe y una de las cosas que me dijo es, si te quedas acá, aquí no vas a poder hablar de tu Jesucito. Así me lo dijo. Jesucito. Y efectivamente no me quedé, no funcionó. Y a los 2, 3 meses de haber ido a ese casting, en donde yo pensé que se había cerrado la puerta de mi vida, yo honestamente así lo pensé en esa etapa, yo dije, se cerró la puerta que siempre quise. El Señor me abrió una puerta en un medio donde sí me permitían hablar de mi Jesucito, ¿verdad? Y han pasado, desde ese año a la fecha, han pasado ya una buena cantidad de lustros y he tenido la oportunidad de donde he podido estar, hablar acerca de mi experiencia con Jesús. Y digamos, para mí eso es un milagro, ¿verdad? Porque tengo la oportunidad de a través de los medios dirigir el mensaje a muchas personas. Y ellos decían, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y yo creo que es algo en lo que nosotros debemos hoy decidirnos, incluso nuestro propio hombre, porque puede que nosotros mismos estemos diciendo, no, es que qué pena, cómo voy a hablar acerca de... Pero el Señor ha obrado en tu vida, el Señor ha hecho cosas en tu vida. Y como bien decía Aner y Maki, esas cosas que el Señor ha hecho en tu vida han llegado para un milagro como lo que los discípulos vieron de salir de la celda por un ángel, pero también para testimonio y que otros puedan creer. Así que yo creo que es un momento para que oremos, Maki. Claro que sí, oremos para que el Señor nos dé la valentía y la fuerza, ¿verdad? Así que gracias, Dios, por esta mañana, por recordarnos todas las cosas que tú traes a colación en este momento a nuestra memoria de todas las veces que tú obraste en nuestras vidas. Ayúdanos a tener la valentía y la fuerza de hablar de cada uno de esos milagros con las personas que nos rodean. Y Espíritu Santo, sé tú el que hable a través de nosotros. Sé tú el que comunique según la necesidad de cada persona, cómo hablarles para que tú puedas obrar en sus vidas también. Ayúdame, Señor, a dar un poco de lo tanto que tú me has dado a mí cada día de mi vida
En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén. Y nosotros estamos preparados para continuar y seguir hablando acerca de esa voz interior y cómo pues nosotros podemos hablar a nosotros mismos y recordarnos las promesas del Señor. Así que no se vaya, ya regresamos con más de Vaya con Dios. Guiados por Jesús, es el momento de tomar el control de nuestras emociones y el control de nuestras vidas para enfocarnos en las cosas que de verdad importan. Para pasar de la confusión a una vida en acción, activa un cambio con el reinicio. Así que hablemos de nuestra voz interior. Siempre me ha parecido fascinante el mundo de la voz interior. Desde que comencé mi labor profesional y me ha interesado y es algo que pregunto a mis pacientes, dice la autora, ¿verdad? Con frecuencia cuando vienen a consulta. ¿Cómo te tratas? ¿Cómo te dices a ti mismo cuando no estás haciendo nada? ¿Te autoboicoteas? ¿Tienes analizada tu voz interior? ¿Dejas espacio para soñar y divagar? Quiero que entiendas en qué consiste esa voz interior que se activa cuando no estamos haciendo nada y cómo el contenido de lo que nos decimos puede ser determinante en nuestra calidad de vida. Como veremos, tener momentos de distracción es vital y privarnos de esos momentos de distracción es tan perjudicial como la falta de sueño. Lo lógico es que al leer esto pienses que es una pérdida de tiempo y que dejar la mente volar sin aprovechar las horas no puede ser saludable. Sin embargo, sí lo es. Mediante pruebas de imagen podemos observar qué sucede en el cerebro cuando no realizamos ninguna actividad. Así cuando nos quedamos quietos sin dispositivos y sin música y sin todo lo demás. Yo la denomino voz interior, dice Marian Rojas. Esta es la clave en terapia, ya que muchas veces hay que reconducirla, pues es capaz de machacar y hundir con frases como no vales, seguro que te quedas solo, nadie te quiere, no lo vas a lograr. Divagar a través de la distracción es un mecanismo neuronal que ha existido siempre. Durante mucho tiempo se creyó que mientras no se pensaba en nada concreto, el cerebro se desconectaba. El doctor Marcus Rachel de la Universidad de Washington, St. Louis, Missouri, descubrió que la energía cerebral de las personas en reposo y relajadas y con pensamientos difusos no se apaga, sino que permanece activa. Cuentan que Henry Ford contrató a un experto en eficiencia para que paseara por su fábrica y observara quiénes eran los trabajadores menos productivos. Este recorrió la empresa y cuando acudió a reportarle lo que había visto, le dijo: he encontrado una persona improductiva. Cada vez que paso cerca de él, lo veo sentado sin hacer nada. Creo que debería considerar deshacerse de él. Según parece, al señalarle de quién se trataba, Ford contestó: imposible. A ese hombre le pago para pensar. Y eso es precisamente lo que está haciendo. El cerebro tiene dos redes principales a la hora de procesar la información. La red ejecutiva central, que se encarga de focalizar y atender, desde ahí se gestionan las emociones y la toma de decisiones, y la red neural por defecto, que se activa cuando no hacemos nada en concreto y estamos divagando con pensamientos espontáneos. Ambas funcionan de forma alterna. Si una se activa, la otra se desactiva. Para cambiar de una a otra, empleamos la red que filtra los estímulos que llegan y los prioriza según la gravedad. Si estás paseando por la playa con la mente vagando y aparece de repente una medusa, en cuestión de segundos accionas tu red ejecutiva. Que este proceso funcione bien es esencial para la supervivencia. Poetas, escritores, cantantes e inventores se han inspirado en momentos tumbados en la cama, cuidando del huerto, ordenando sus cosas o paseando. Me interesa que captes la importancia de esta red. Procesa el pasado, conecta con las emociones del presente, busca el significado de muchas de las cosas que nos suceden, nos ayudan a solucionar problemas. Genera una identidad propia al contarnos historias sobre nosotros mismos. Nos da un contexto sobre nuestra situación, nos ayuda en el aprendizaje y pone ideas en contexto. Nos ubica con respecto a las personas del entorno, nos trae recuerdos, activa ilusiones, da un sentido a nuestro yo, es decir, refleja nuestra forma de ser.
se aprende mejor si existen ratos de divagación. En momentos de estudio y concentración, en el colegio, en el instituto, en la universidad, si permites instantes de divagación, los contenidos se asentarán mejor y serás más capaz de ponerlos en contexto. Lo nuevo encuentra sentido con lo que ya conocías y hasta te surgirán preguntas. Con la juventud enganchada en las pantallas, no hay tiempo para que esa red asiente lo aprendido. A mí en particular me ayuda a buscar soluciones a situaciones complicadas. Muchos días, cuando salgo cansada y preocupada de una consulta con pacientes graves, regreso a mi casa caminando. Unas 4 décadas en minutos, sin mirar el celular para activar mi voz interior. Y en esos momentos, caminando, soy consciente de que mi mente vuela hacia alguna historia que he escuchado durante ese día. Se me ocurre otra manera de enfocar un tratamiento o nacen ideas para un libro o una conferencia. Suelo llevar conmigo una libretita pequeña en el bolsillo del abrigo por si surgen pensamientos interesantes. Se ha convertido en un hábito. Divagar no es malo y no hay que evitarlo, ya que puede ser una creativa fuente de inspiración. Sí, una sociedad hiperestimulada sustituye la divagación mental por contenido vacío y sin contenido, sin sentido. Si tu atención está centrada en redes sociales, es muy difícil que dejes espacio para tu voz interior. Protégela, no la elimines. He insistido mucho en que el ser humano no está diseñado para vivir en modo alerta constante, como regularmente estamos. Y esto tiene un costo. Necesitamos ilusionarnos de nuevo y esas ilusiones nacen con la divagación. La felicidad consiste en no perder la esperanza de que cosas buenas pueden suceder. Cuando caemos en la hiperestimulación, la tolerancia al aburrimiento de la vida real se anula por completo. Si usamos las pantallas en vez de la voz interior, estas se apoderan del sistema de recompensa y disminuye la capacidad del cerebro en gestionar no hace nada, tratando en una rueda de aburrimientos. Es incapaz de vivir sin sentir y hacer, y tu cerebro, que recuerda lo que le calma, te pide pantalla. Pantalla de teléfono, de iPad, De lo que YouTube, sea, de ¿verdad? lo que sea, ¿verdad? Vivir en la hiperactividad, sea por trabajo, por alertas o por FOMO, ese FOMO es Fear of Missing Out, o es el temor a perderte algo, ¿verdad? Y que se te vaya a pasar un video, se va a pasar una situación de estar atento, elimina el tiempo para divagar, dificultando que surjan ideas nuevas o que los pensamientos fluyan con libertad, impidiendo la creación de una identidad propia. Si no divagas, costará dar sentido a las cosas y te volverás vulnerable a cualquier distracción. Por eso necesitas herramientas para que divagar sea una rutina vitamínica. Y es acá donde vamos a sugerir algunas ideas que Marian Rojas comparte. Así que presta atención. Acepta los momentos de divagación. Son normales. Deja la pantalla. Observa el tono con el que te hablas. Planifica tus momentos de descanso. No esperes a que lleguen por sí solos. Búscalos a través de los paseos, la cocina o la naturaleza. Y aquí yo quisiera hacer una pausa para contarles. Personalmente he encontrado algunos hobbies en donde puedo desconectarme. A mí me sirve mucho caminar, por ejemplo. Ajá. El asunto es que, digamos, he estado tomando el mal hábito de llevar música mientras camino. Y entonces creo que ahí estoy llegando al punto de lo que ella menciona precisamente. No dejo el espacio para la divagación, sino que me sobreestimulo con la música. Pero ahí está el reto para mí. Y ahora tomando esto, si salgo a caminar, a partir de hoy no hay música. La idea es dejar la mente libre de sonidos o de sobreestimulación. Qué difícil, ¿verdad? Y el número 5 dice, toma un cuaderno y apunta tareas pendientes que te gustaría hacer. Planea un viaje, imagínale el regalo de Navidad para tus padres o tu pareja. Escribe y deja tu mente volar. Pasea, camina y contempla el mar. Fíjense que para mí este es esencial. Yo tengo un cuaderno donde escribo muchísimas cosas. Es como especie de diario y Bible journaling, ¿verdad? Y es muy lindo para mí también regresar y volverlo a leer porque puedo ver cómo mi mente, ¿verdad?, estaba en esa época y todo, pero para mí eso es como un oasis en medio de tanta vorágine diaria. Cabalmente. Y la sexta recomendación es conecta con la naturaleza. Si no puedes salir, coloca alguna planta en tu casa, toma un poco de sol
piensa en lo que quieres, cómo lo estás cuidando y qué más podría hacer por ellos. Un mensaje, una carta, un detalle. Y una cuestión acá. La naturaleza, el poderte maravillar con un atardecer, con un amanecer, con árboles o con los ruidos de los pájaros, que de verdad causa un efecto sanador. Sí. ¿Te das cuenta que Jesús, se recuerdan que Jesús no tenía ni tiempo para comer? Ustedes, ¿verdad? Decía que la gente se acumulaba y él sanaba a todos, pero se apartaba y lo vemos en montes, lo vemos en un lago, lo vemos en la naturaleza, en arroyos. Y ahí es donde nos da sentido el Salmo 23, ¿verdad? Que junto a aguas de reposo me haces descansar. Y él repara tu alma, ¿verdad? En esos momentos, así de que busca la naturaleza, es algo que te va a ayudar a sanar y a divagar. Y aquí está otra idea, la número 7. Busca cosas por las que puedas dar gracias. Reposa la mente, haz meditación, contemplación u oración, permitiendo que tu cabeza frene. Y aquí a veces quizás nos complicamos mucho como ¿y dónde? Y buscar la forma. Un día una amiga me dio un consejo y me dijo, ¿cuándo fue la última vez que viste al cielo? Que te acostaste en la grama y pudiste ver al cielo, ¿verdad? Y hacer ese ejercicio de acostarte un momento en la grama, respirar profundo, ver al cielo y darle gracias al Señor, gracias por mi familia, gracias por y tanta cosa que tenemos para dar gracias, ¿verdad? Buscar esas oportunidades. Exacto. Dice, en la número 8, programa pausas durante el día. Así recargarás tu batería mental y disminuirás el riesgo de acabar en piloto automático, enojado, saturado o buscando productos dopaminérgicos. Y fíjense que sí, esta parte es interesante porque yo sí necesito esas pausas, ¿verdad? Soy una persona que soy bastante intensa, entonces sí necesito hacer pausas, tomarme un cafecito, ir a caminar por la casa, hacer otra cosa, porque si no, pues se me agota muy rápido la energía. Sí necesito estas pequeñas pausas entre el día. Pero lo bueno es que ya lo sé, ¿verdad? Usted también, espero que ahora a través de esa lectura, pues lo sepa. Y sabes una cosa, yo también he notado que tenemos que anticiparnos antes de estar agotados, porque cuando estamos agotados es muy difícil recargar la batería, toma más tiempo. Sin embargo, si logras encontrar esos espacios antes de poder agotarte. Por eso dice, necesitamos alternar entre concentración y distracción. A veces, porque eres muy responsable, ¿verdad? Bueno, o lo vamos a poner aquí, a veces un poquito... Workaholic. De workaholic, ajá. Nos obligamos a seguir a pesar de la saturación y el agotamiento. Ni siquiera nos damos tiempo para comer, lo que genera una fuerte bajada de batería mental. Y no sé si te ha pasado, ¿verdad? Pero si estás, híjole, solo termino este análisis, ya voy. Y solo termino este cuadro y ya estoy. Sí, pero si no te das un espacio, ¿verdad? Tu batería se va a agotar totalmente y es muy difícil, te vuelves demasiado improductivo, pero no te das cuenta. No nos van a querer en ese modo, ¿verdad? Y para ir cerrando esta parte de la lectura, aprende a introducir pausas productivas. Al recargar la batería, aumentas la motivación y tu capacidad de volver a prestar atención. Si la batería está exhausta, tiendes a buscar lo simple, lo fácil, lo polarizado y lo sentimentalista. Por eso es importante cuidar tu voz interior. Y ahí están las grandes ideas que ella nos comparte para poner en práctica y que, si somos honestos, las necesitamos más, ¿verdad? Porque estamos en esa tarea de ser eficientes en teoría y hacer más y multiplicar ese tiempo, pero necesitamos hacer pausa. Algo que parece un insulto, ¿no? El hecho de decir vagar un poco, ¿verdad? De descansar un poco. En medio de tanto que hacer, ¿cómo voy a descansar? Sí, fíjate que yo como saben, hace poco empecé a correr, pero... y recuerdo la recomendación de algunos amigos que decían, escuchar a la naturaleza, si te lo vas a perder en algún parque, sería ideal, ¿no? Correr en algún lugar donde haya naturaleza. Pero y yo no lo entendía al principio, porque yo aprovechaba a correr y escuchar algún audiolibro. Ay, típico. Hacer productivo el tiempo. Sí, ya voy corriendo y voy... Pero no, y es cierto, cuando estás y lo haces muy temprano o lo haces un poco tarde, sí, en efecto, el ambiente, los pájaros y demás, y si te quedas en tu cabeza sin hacer nada, eres más productivo. Como decía un buen amigo, Cae Sandoval, a quien le mando un saludo, decía, y yo le digo, ¿cómo se te ocurrió esa idea? Me dijo, fíjate que lo hice en un momento pedaleando, ¿verdad? Con mis pensamientos. Cuando tengo que tener una decisión importante, me decía, me voy a pedalear. Y son momentos que se permite divagar. Las mejores ideas que he tenido han salido en los momentos de calma, ¿sabes? Es como que cuando estoy muy, muy acelerada, cuando, no sé, me voy un fin de semana a algún lado o simplemente estoy mirando
como decían, la naturaleza y todo, ahí es donde vienen las mejores ideas y a veces, por eso es bien gracioso, porque uno no las está buscando y es cuando aparecen. Pero es porque nuestra mente está en este modo, ¿verdad? De calma y ahí es bueno aburrirse de vez en cuando. Ajá. Estar todo Sí. el tiempo con ese miedo de, ay no, es que me voy a aburrir, es que me voy a aburrir. Sí. Y bueno, a veces cuando te aburrís, yo tuve 2 semanas intensas de trabajo, ¿verdad? Porque este mes para mí es muy intenso. Y este fin de semana es ya el viernes. Yo ya no venía escuchando esta voz interior que te dice, descansa, bájale, bájale, bájale. Y pues ya el fin de semana terminé agotadísima, ¿verdad? En cama parte del viernes y el sábado completamente en cama. Entonces yo siento que esa voz interior pues nos advierte, danger, danger, Sí. ya vieron como cuando el carro empieza a hacer pi, 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 Ajá. porque ya no tenés gasolina. Sí. Y el teléfono también, miren, yo me he dado cuenta que a veces estamos cargando el teléfono y lo estamos agarrando con el cargador y seguimos. Y seguimos. Sí. Y yo digo, ¿qué nos pasa, verdad? Y es esta hiperactividad, estar siempre entretenidos. Yo creo que tenemos que analizar esa parte porque así como el teléfono necesita cargarse bien y rápido y que no lo estés agarrando todo el tiempo, pues nosotros también necesitamos eso. Y es que lo que hemos estado conversando en programas anteriores es que todo esto genera dopamina, ¿verdad? Y entonces Sí. se hace nos volvemos vuelves adictos, adicto. ¿verdad? Nos volvemos adictos y nos cuesta reconocerlo porque cuando uno le dice tenés un problema con el teléfono a alguien o se lo dicen a uno dice no, esto está bajo control, pero o realmente... te dicen, ¿y vos también? Sí, ¿verdad? Pero digamos como que estuviera bien. Lo que nos está diciendo el autor acá es necesitamos hacer esas pausas. Si necesitas procesar información, generar nuevas ideas, crecer, necesitas generar esos espacios en donde dejas la sobreestimulación y tienes la oportunidad de que tu mente trabaje sola, ¿verdad? Sin más ayuda, sin más estímulos. Y si hoy pudieras hacer la pregunta es, ¿tienes tiempo para eso? Y ahí vienen las 6 o las 8 recomendaciones. Escucha esta. 1, divagar es normal. Es normal. 2, deja de ver YouTube en el almuerzo. Eso es lo que está diciendo. 3, Todo el mundo lo hace. Pon atención al tono con que te estás hablando. Préstale atención. 4, planifica las pausas. Es decir, planifica en tu calendario algunos momentos para hacer pausas. 5, atento. Toma notas. Toma notas de lo que estás pensando. 6, la naturaleza. Sí. Como Jesús, conéctate, ¿verdad? Con la naturaleza. 7, agradece. Busca cosas para agradecer. Hay tanto para agradecer. Escuchando a Marco Barrientos decía, tu cerebro cuando está pensando en el afán, en la angustia, en la tribulación, está usando un circuito neuronal, pero se ha demostrado científicamente que ese mismo circuito no puede ser usado cuando estás usando a gratitud. Estás diciendo, gracias Dios, lo estás usando para eso. No puedes estar preocupado cuando estás agradecido. Y el 8 dice programa pausas durante el día, como nos decía Julito. Creo que son lindas recomendaciones. Y Muy digamos, buenas. para los que trabajamos, todos somos creativos en alguna medida, todos, Sí. ¿verdad? Algunos dicen, no, es que yo no soy creativo, pero digamos los que nuestro trabajo depende mucho del tema de creatividad, de generar ideas y ese tipo de cosas. Es vital que nos tomemos estas pausas y que interioricemos y que tengamos la oportunidad de crecer en esa manera. Y yo creo, Aner, que es un buen momento para que oremos, Sí. porque creo que el Señor nos está retando. Yo creo que Dios nos está retando. nosotros Les invitamos también a que oremos entonces. Amado Dios, iniciamos esta semana y primero, Señor, queremos quitarnos de nuestros hombros este yugo del afán, de la preocupación, del temor, Señor, de la prisa, y queremos bajar la pausa, hacer una pausa y entregarte a ti, Señor, este afán. Esto no lo podemos soportar. Tú nos dijiste, Señor, una vez aparece en la Biblia la palabra fácil y tú nos la dijiste que es fácil este yugo, Señor, es ligera tu carga, porque tú nos darás ese descanso que tanto anhelamos. Señor, te entregamos este afán, esta prisa, esta semana, esta agenda, estas tribulaciones, estos pensamientos, y descansamos en ti y queremos ser estratégicos para poder hacer pausas y poder conectarnos y poder recibir de ti todo lo que tú quieres decirnos. En el nombre de Jesús, nosotros también desde acá bendecimos tu semana y bendecimos esa intención que estás proponiéndote para poder conectarte con el Señor. En el nombre de Jesús oramos.
Amén. Ahora, digamos así, para antes de irnos al corte, eso de estar muy metido en el teléfono tampoco significa que estemos muy ocupados, Sí, ¿verdad? Porque a veces decimos, estoy bien ocupado, no tengo más, pero ¿cuánto tiempo le dedicamos Está a esto? dedicando al asunto, ¿verdad? Y lo que hemos aprendido también aquí, ¿verdad? De estar viendo videos y demás, es algo que Sí. Sí, que estás en TikTok y se te va el día viendo videos, ¿verdad? Es infinito. Es Vamos a una correcto. breve pausa y regresamos con la parte final de este programa, que espero el Señor esté hablando a tu corazón también. Vaya con Dios. Tratando hoy. Es muy importante esto, así que continuemos y dice la autora, ya hemos visto que dialogamos con la voz interior y sabemos que es importante dedicarle momentos. Ahora analicemos lo que nos decimos, pues será la clave en nuestra conducta y comportamiento. La actitud en la vida depende de cómo nos hablamos ante los distintos retos que surgen. ¿Y cómo funciona la voz interior? Tienes un diálogo interno. Lo más frecuente es que sea un monólogo. Atención, mujeres. Nos contamos nuestras vivencias, analizamos. Es una voz que narra nuestra historia autobiográfica, nuestra propia narrativa. Educar. La voz interior no es fácil, escucha esto, educar, ¿verdad? Pero lograrlo nos hace estar tranquilos y en paz y gracias a ello podemos sacar lo mejor de nosotros. ¿Cuánto influye esta actitud en la vida? No creo que muchos puedan alcanzar el éxito sin constantemente se están diciendo lo malos que son. No quiero decir que deban volverse narcisistas, ¿verdad? Solo yo. Solo es preciso tratarse con amabilidad. Es por esto que la grabadora en la infancia se convierte en la edad adulta en la voz interior. Al nacer llegamos con la grabadora vacía. Es una forma de poner el ejemplo de Marian Rojas. Como un folio en blanco. En ella se registra todo lo que nos ocurre. Afectos, sucesos, conversaciones, eventos. El secreto de esa voz interior reside en cómo nos hablaban nuestros padres cuando éramos niños y en cómo se hablaban entre ellos y cómo lo percibíamos nosotros. Es cierto que los padres son quienes más nos influyen en la infancia, pero la voz interior también puede formarse a través de hermanos, abuelos, otros familiares, amigos o profesores. Esta influencia en la niñez es vital, pues facilitará que en el futuro afrontemos momentos de sanación con mayor facilidad, incluso ante la relación de pareja difícil o un jefe abusivo. El neurólogo y psiquiatra francés Boris Cyrulnik lo describe muy bien. La seguridad de un adulto proviene del sistema de apego que se creó en la infancia. Es decir, una herida no duele igual en una persona con una grabadora sana que con una persona que tiene una grabadora destructiva. Por lo tanto, que nuestros progenitores nos acepten al nacer es esencial. Recuerdo una anécdota en el supermercado. Vi a una madre con 2 hijos. Uno de ellos tropezó y rompió un yogur, ensuciando el suelo, y la madre enfadada le dijo: Ya podría ser como tu hermano. Desde que naciste siempre eres más torpe y el menos cuidadoso. Te quejas de lo que queremos más a él, pero contigo es imposible. Mamá, lo siento, se me ha caído, decía el pequeño sollozando. Mira a tu hermano, insistía la mujer, lleva más cosas que tú y no se le cae nada. No es cuestión de pedir perdón, sino de mejorar. Intenta parecerte a tu hermano. Yo, dice la doctora, no dejaba de pensar en la grabadora de ese pobre niño, ¿no? Con muchísima delicadeza me acerqué y le dije, me dedico al mundo de la mente y la educación y la psicología aporta recursos para enfocarlo de otra manera. ¿Qué se hubiera hecho la mamá así? ¿Qué me dijo? Sí. No se enfadó, todo lo contrario. En esos minutos de supermercado pudimos charlar un rato y al final se echó a llorar y dijo, pues dime cómo lo hago. Yo busco que cambie. Me doy cuenta de que mi madre siempre me hablaba así, comparándome con mi hermana. Estoy repitiendo la historia. Ser padre y madre no es tarea fácil. Sin embargo, debemos ser conscientes. Esa palabra es importante. Ser conscientes de dónde venimos para no reproducir grabadoras tóxicas. Muy fuerte ese segmento. Tal vez la voz interior que escuches ahora sea un calco de lo que te decían en tu infancia tus seres queridos. No te tortures por ello. La voz interior repercute en la seguridad de uno mismo, en la capacidad de tomar decisiones, en la autoestima y en la conducta. Padres muy exigentes pueden generar hijos con impasibilidad de ánimo.
falta de satisfacción y sentimiento de fracaso por no estar a la altura. La razón por la que a veces luchamos entre dos voces es que tomamos mensajes de la infancia, los internalizamos en nuestra grabadora y se convierten en nuestra voz interior. Y aquí va, esta es una tarea para ver si ya estoy bien despierto. Malgorzata Puchalskahuasil. No, lo voy a decir bien. Dale. No lo practiqué bien con Robert Dale. Lewandowski y con Chesney. Malgorzata Puchalkowski Wasil. No, está No hay difícil. forma. Psicóloga de la Universidad Católica Juan Pablo II de Lublin, Polonia, describía esa voz interior en forma de 4 personajes. Y aquí está el ejemplo. 1, el amigo fiel, la voz que te apoya. 2, el padre ambivalente, la figura que a veces empatiza y otras exige. 3, el rival orgulloso, el coach que te impulsa a competir. 4, el niño indefenso, la voz que sufre, se queja y solo percibe lo negativo. Existen estudios curiosos que muestran que al activar nuestra voz interior, a veces se activan áreas cerebrales del oído y otras del habla. Impresionante. A veces nos hablamos y otras veces nos escuchamos. Por ejemplo, si decides ir al gimnasio al mediodía, puede surgir me da mucha pereza, pero luego lo agradeceré y me sentiré mejor. Te estás hablando a ti mismo y es intencionado. Ethan Kross, en su libro que en inglés se llamaba Chatter y en español fue traducido como Tu diálogo interior, trata un tema muy interesante que ha aplicado con buenos resultados en terapia. Analiza con pruebas de imágenes qué sucede en el cerebro durante un diálogo negativo que nos está alterando. Explica que al cambiar del yo al tú, se modifica la red neuronal y se genera menos angustia. Te lo ejemplificó. Manuel se levanta taciturno una mañana sin haber descansado bien Taciturno. y tiene una reunión con su jefe. Se dice, estoy cansado, no puedo más. No me gusta mi trabajo y mi jefe cada día me cae peor. Tengo muy mala suerte. En realidad, no soy feliz. La clave es ser consciente de ese estado de alerta y malestar y decirse a sí mismo: Manuel, ya te conoces. Cuando no duermes bien, todo lo ves negro. Es cierto que tu trabajo no te encanta, pero quizás sea lo más conveniente que hasta que surja algo mejor. Intenta acostarte pronto hoy. Ponle atención, es el cambio, ¿verdad? De estar hablando con el yo al tú. Es un cambio sutil. Pasas del yo al tú, pero se ha demostrado neurobiológicamente que rebaja la angustia. Haz la prueba. Verás que eres capaz de percibir la realidad con distancia y modificar la interpretación de lo que estás viviendo. De alguna manera, la voz interior marca la autoestima y los problemas de indecisión. Por otro lado, se ha observado que las personas que se tratan mal a sí mismas interpretan que los demás también las tratan de forma dañina y destructiva. Y aquí va la pregunta que hacíamos al inicio del bloque. ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te estás hablando? Y digamos que lo que ella está hablando de educar, ¿verdad? De esa parte de reeducar la voz interior, creo que va porque, digamos, actualmente nosotros lo podemos estar haciendo de una manera Orgánica, ¿no? Sí, digamos, está ahí, es parte de nuestra naturaleza poder hablar con nosotros mismos y lo estamos haciendo, no de manera intencional. Ajá. Y el reto, lo que ella está diciendo es, tiene que ser intencional, ¿verdad? Y eso nos va a llevar a cambiar, porque cuando estás consciente de cómo me trato, qué estoy diciendo de mí mismo, lo que hablo de mí, te obliga a cambiar. Así es, porque miren, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces no podemos tratar a los demás bien si nosotros no nos tratamos bien, ¿verdad? Y muchas veces lo que más odiábamos de nuestra niñez, sin querer lo estamos repitiendo hoy, como esta mamá que no se dio cuenta que estaba repitiendo un patrón, ¿verdad? Y lo estaba haciendo inconscientemente. Por eso es muy importante lo que estás diciendo, ser muy intencionales con la forma que nos hablamos. Yo crecí en un ambiente bastante exigente, ¿verdad? Mis 3 hermanos, somos 3. Los 3 somos, siento yo, ¿verdad? Que somos bastante exitosos. Pero el problema de eso es la hiperexigencia que nos hemos puesto a cada uno, y precisamente por esa razón fue que yo caí en una depresión, porque yo me creía la mujer maravilla, y cuando las cosas no me empezaron a salir, pues todo se me desmoronó, ¿verdad? Porque entonces, si no soy la mujer maravilla, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Entonces tuve que reempezar a
a ordenar todo esto y la verdad que yo tengo que ser muy intencional con lo que me hablo a mí misma porque soy bastante cruel conmigo misma, ¿verdad? Por esta autoexigencia que yo tengo, pues me trato bastante mal cuando algo no me sale bien. Y cuando estoy cansada, me animo a seguir, aunque esa voz interior me diga, para, necesitas descansar. Entonces, sí tengo que ejercitar mucho esta forma, como decís tú, intencional. Y yo tengo hijos mellizos, entonces para mí es muy importante cuando les hable, jamás compararlos, ¿verdad? Porque esas palabras como madre pueden quedar grabadas, ¿verdad?, en lo interno de mis hijos y pueden lastimarlos profundamente. Así es. Y qué importante, ¿verdad? Lo que estamos diciendo nosotros mismos y cómo la grabadora, esta grabadora que menciona la autora, se va formando. Dice que de los, el 50%, menciona ella en su libro, se forma de 0 a 5 años. Es tan importante lo que nosotros estamos diciéndole a nuestros hijos o a los sobrinos o a los nietos o a los chiquitos el día de hoy, pero también es importante lo que le decimos a los adultos. Y si te das cuenta hoy en el trabajo y tratas con palabras de bendición, así inicia en tu reunión de ventas, en tu reunión con el personal, en la planificación de la semana, y llega con palabras de bendición. Vas a notar cambios y resultados de verdad muy drásticos de manera inmediata. Y como repetimos, ¿verdad? Se trata mucho de lo que nos decimos a nosotros mismos, pero también ejemplifiquémoslo y también tengamos ese hábito de bendecir al resto. Ahora, otra cuestión. Si tú cuando te dan una evaluación te fijas en las notas bajas antes de ver las notas altas, es un indicador. Sí. Okay. Diste una conferencia, diste una charla y te pones atención a la estadística donde te calificaron mal en lugar o de la ver una todo, persona que estaba mirando el exactamente. teléfono. Sí, te arruinó todo. Te arruinó todo. ¿Verdad? Pero ¿qué te está haciendo probablemente muy exigente contigo mismo? Como repito, esto tiene también su tema de que tal vez fueron muy exigentes contigo. Pero no tienes que seguir, tienes que ser muy intencional en cambiar ese patrón y prestarle atención a las cosas positivas. Y vas a encontrar muchísimas razones para agradecerle al Señor y estar de verdad agradecido, prestando atención a las cosas buenas más que atención a las cosas malas. Y digamos, ella nos está hablando de esa grabadora, de esa manera lo ilustra. Sí. Si hoy reflexionamos y tomas un tiempo para notarlo y te das cuenta que tu grabadora está llena de cosas tóxicas y estás enfermo, necesitas sanidad. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué rol creen que tiene en medio de todo esto tener claridad de nuestra identidad en Jesús? Bueno, eso fue lo que sanó esa autoexigencia que cargabas desde pequeña, ¿verdad? Porque si bien, como les dije, esa terapia que duró 1 año me ayudó muchísimo, el que realmente sanó, porque la terapia me dio las herramientas para lidiar con, pero lo que sanó fue Jesús. Él fue el que me sanó, ¿verdad? El decir, ya eres suficiente. Y se los digo a todos ustedes, ya son suficientes. Y fíjense que sigo trabajando con eso porque no vas a creer que por más que hayas, en mi caso fui a terapia, tengo las herramientas, tengo al Señor conmigo, no me afectan las cosas. En el programa anterior que estuvo, una persona comentó en el YouTube, ¿verdad? Qué raro Maki siempre interrumpiendo, ¿verdad? Y para los que no saben, nosotros tenemos aquí una voz interior, un audífono, y tenemos las indicaciones son interrúmpanse, sean como naturales, bla, bla. Pero ese comentario, si bien tenemos tantos comentarios positivos, ¿verdad? Pero el de esa persona y con la intención que lo dijo y la forma que lo dijo, pues me afectó. Y yo lo tuve que agarrar al comentario, llevarlo al Señor, ponerlo delante de Él y decirle, Señor, ¿cómo me ves tú? ¿Verdad? Y esto fue una cosa específica de aquí del programa, ¿verdad? Pero puede ser mañana que yo esté en un live vendiendo mis productos y sea un comentario feo, o puede ser algún conocido que me haga un comentario feo. En la cara es difícil, ¿verdad? Pero en las redes sociales se da mucho eso. Y realmente, ¿qué hacemos con esas cosas para que no se queden grabadas en tu grabadora interna? Pues hay que llevarla al Señor, hay que ponérsela a sus pies y decirle, Señor, ¿cómo me ves tú? Y entonces ahí modificar eso para que no se quede grabado, porque si no yo estoy acá y si quiero hacer así como hablar natural, no interrumpas porque ya te van a volver a escribir, ¿verdad? Entonces sí, o sea, tienes que... No puede quedarse eso grabado, eso tóxico, eso malo, grabado en tu grabadora.
lo tienes que grabar según la verdad de Dios. Así es. Y así de que, amigo oyente, un buen ejercicio que te queremos motivar en la mañana de hoy es llega al Señor todas las mañanas, ¿verdad? Señor, aquí Claro. están todas mis tensiones o todas las situaciones que me están preocupando y aquí está, Señor, te los dejo delante de ti y por favor dime lo que tú piensas de mí. Y de verdad, en la medida que nosotros, por eso el tema también del Bible Challenge, o bueno, no, afilando tu espada, ¿verdad? Que es la lectura de la Biblia todos los días, un capítulo, estamos en Hechos y está fabuloso. Un capítulo, pero te vas nutriendo y hay una nueva forma. Y por eso también tiene que ver muchísimo lo que nos exponemos, porque si nos exponemos a malas noticias antes de acostarnos, por ejemplo, nos va a costar dormir, porque genera otro tipo de conexiones y preocupaciones. Así es de que te invitamos a llevar a Jesús todas esas cargas. Ahora bien, cuando estamos hablando de cambiar lo que hablamos acerca de nosotros, ella también lo menciona, dice, no se trata de ser narcisistas, ¿verdad? Claro. O de que todos somos el centro del universo y no estamos hablando de eso, estamos hablando de que esas conversaciones que tenemos, porque ya las tienes, lo que pasa es que quizás no has notado o no les has prestado importancia, esas conversaciones que tú ya tienes contigo mismo ahora deben ser intencionales y deben estar conscientes. Y las cosas malas, negativas, tóxicas que de repente en algún momento te has repetido y has replicado para con tus hijos o con el resto de tu entorno, sean ahora con otro foco, con otra dirección. Así es. Por cierto, Ethan Kross en el libro que mencionaba la autora menciona este ejercicio que hacen con estudiantes. Los llevan a un salón y les dicen, tienen que pasar al frente en el otro salón a dar un comentario delante de un público, ¿verdad? Que va a durar 2 minutos. ¡Ay, qué nervios! ¿Qué me va a decir? Yo no tengo la idea preparada, me hubieran dicho. ¿Verdad? Y hacen otro grupo que les dicen, miren, tienen que dar 2 minutos, pero tranquilos, ¿verdad? Ustedes son estudiantes que han tenido un buen desarrollo, son pilas, son cremas, tienen nuevo técnico y les dicen cosas positivas. Y entonces, al final de cuentas, salen y por supuesto la diferencia es Abismal. notable, ¿verdad? Notable. ¿Qué estás escuchando? Y antes de salir me va a divertir, vamos a hacerlo bien. ¿Qué te estás diciendo a ti mismo? Y como repite Julio, también es el tema de que no le prestamos atención, pero prestemos atención. Y lo hemos dicho esta mañana, es si estoy escuchando que estoy diciéndome qué tonto sos, otra vez lo hiciste, cometiste, ¿qué te pasa? Y te estás diciendo cosas feas, ¿verdad? Prestándole atención a eso, ¿verdad? Vamos a ser intencionales en cambiar ese discurso. Y sí, el tema de amarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Para amar a otras personas, porque si estoy vacío y el tema de la identidad que tenemos en Cristo son fundamentales, ¿verdad, Mar? Así es, y yo creo que, vuelvo a decir, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, si nosotros no somos benévolos con nosotros mismos, es muy poco probable que tengamos paciencia con nuestros trabajadores, con nuestra familia, con nuestros hijos, y es muy importante esto. Entonces habría que empezar por lo interno, ¿verdad? Analizar realmente, es ser conscientes de esta voz interior, cómo nos estamos tratando, cómo nos estamos hablándonos en nuestros peores momentos y cómo nos estamos motivando cuando estemos desmotivados, ¿verdad? Entonces, de esa forma vamos a poder tomar esa conciencia, empezar a modificarlo y créanme que después nos vamos a dar cuenta, tener mucho cuidado de cómo le hablamos a los demás. A veces las cosas más dolorosas que tenemos, esas cositas internas que no se las contamos a nadie, son comentarios o cosas que nos dijo un maestro o nuestros padres, ¿verdad? Nuestros hermanos, bueno, los hermanos son bien crueles, así que no vamos a dejar a los hermanos de costa, ¿verdad? Pero las figuras de autoridad en nuestra vida. Exacto. Entonces, seamos conscientes también de eso. Y el problema del primer jefe, va ustedes, el primer jefe en un... Que te marca. Te marca absolutamente. O la maestra, ¿verdad? La La maestra de la primaria, que yo me recuerdo que la maestra de la primaria le dijo a mi mamá que yo no daba la talla. Que mejor me bajaran ¿De grado? porque claro, yo era la más chiquita de mi grado. Entonces le dijo, mira, ella no le da, como diciendo, no le da la cabeza, No. ¿verdad? Y mi mamá, ya se imaginan mi mamá, claro que le da la cabeza, pero... Es más, suba la de grado y va a ver. Sí, va a ver. Pero son esas cosas, ¿verdad? Entonces, por ahí pasas toda la vida pensando, no doy la talla, no doy la talla. ¿Qué hago acá? Soy sapo de otro pozo. Y claro, entonces
hay que tener mucho cuidado con eso y para eso solo el que puede sanar esas heridas tan profundas realmente es Dios. Y es que recuerdan ustedes, de la abundancia del corazón habla la Habla boca. la boca. Y entonces cuando uno se encuentra con personas que en lugar de estar agradecidos porque tienen trabajo, es que sí, que el trabajo, es que quejando, es que el jefe, que Que a veces todo la está gente mal. no es consciente de lo ¿Verdad? que habla. Creo que cuando les decís, Pero es eso, ¿te estás porque escuchando? al final es lo que estás expresando, lo que ha sido una conversación interior, Sí. ¿verdad? Ha comenzado con una conversación Exacto. interior y luego lo sacas y uno no se da cuenta. El asunto es que, por eso, intencionalmente hoy vamos a reflexionar qué estamos hablando. De la abundancia de tu corazón está hablando tu boca y de la abundancia de tu corazón están tus pensamientos. Así que, ¿sabes qué? ¿Qué tal si hoy traemos delante del Señor nuestros pensamientos y lo que hemos estado conversando acerca de nosotros mismos y de nuestro entorno y lo ponemos y lo traemos, como bien decía Maki, delante del Señor y le decimos, Señor, ayúdame, help me, sácame de esto Sí. y transforma mis palabras y mi corazón. Oremos juntos, Señor. Hoy nos presentamos delante de ti. Tú conoces nuestros corazones y sabes que todos en alguna medida tenemos algo que necesitamos cambiar en esas conversaciones que estamos teniendo. Señor, porque quizás hoy en lugar de recordar tu palabra o de recordar las cosas que tú has hecho, de las cosas que hemos visto y hemos oído, como Juan y Pedro, Señor, en la lectura que teníamos, quizás nos hemos centrado en todo lo negativo, en las heridas, en el dolor, en el fracaso. Y hoy nos presentamos delante de ti y te pedimos, Señor, ayúdanos. Sácanos de este hoyo si nuestro interior hoy está intoxicado, Señor, con todo ese bagaje de nuestro pasado, de las heridas o palabras que alguien dijo, lo presentamos delante de ti y te pedimos, Señor, sánanos, límpianos. Ayúdanos a estar conscientes de esas conversaciones que tenemos con nosotros mismos y a ser cuidadosos y aprovechar esos tiempos para recordar, Señor, tu palabra, para recordarnos quiénes somos en ti y que tú nos has hecho tus hijos, nos has amado y nos has creado con un propósito. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Yo quiero preguntarles del programa de hoy, que ha sido un programa desafiante, ¿qué se llevan? A mí me gustó mucho el tema del yo y el tú, ¿verdad? Vamos a salir adelante. Sé que es un día difícil, sé que tienes una agenda bastante llena, pero vas a salir adelante. Ese cambio del yo al tú puede marcar una gran diferencia. Bueno, yo me quedo con hacer esas pausas estratégicas, escuchando tu voz interior cuando te pide descansar y también recuerda que no puedes dar lo que no tienes. Sí, y yo me quedo con esa parte de ser conscientes, con esa voz interior. No puedo dejarla como... Al final estoy teniendo esas conversaciones conmigo mismo y no Sí. puedo dejarlas como al aire, no, que no le voy a prestar importancia. Hoy necesito ser más consciente de las cosas que converso conmigo mismo, ¿verdad? Proyectos, objetivos, pero sobre todo recordar las bondades del Señor, ¿verdad? En medio de las dificultades, recordar las bondades del Señor. En medio de la soledad, recordar el gran amor del Señor y decir, no estoy solo. Así que como todos nuestros amigos han participado, hoy queremos invitarlo a usted, que recordemos y tengamos esa voz interior y recordemos las bondades del Señor. Gracias. Y creo Maki. que es bueno terminar este programa con recordándonos que hoy... Es lunes y sí, vamos a decirlo también así todos juntos. ¿Les parece, no? Sí, claro, Sí, por favor, dale. dirígenos. Que bendecimos esta semana y declaramos para usted, gracias a Dios. ¡Hoy es lunes! Que la pasen muy bien. Buen inicio de semana. Excelente, vaya donde vaya. Con Dios.